t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea con sus luces y sus sombras. Soy Amaia Echevarría, gracias por estar ahí. Comenzamos. Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tomando medidas drásticas contra quienes discrepan de él. Las divisiones se han intensificado tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, quien fue enterrado esta semana. En Europa también el discurso público se está volviendo más agresivo. Los extremos políticos se fortalecen mientras que el centro se debilita. ¿Está Europa enfrentando una polarización similar? ¿Y qué significa eso para nosotros? Además, la política climática de la Unión Europea está en crisis. Alcanzar un acuerdo sobre los objetivos climáticos de la UE para 2040 entre los ministros de Medio Ambiente europeos parece actualmente inalcanzable. Tampoco se cumplirán los objetivos climáticos de la ONU. Ahora existe el riesgo de que los 27 lleguen a la conferencia climática en Brasil de noviembre con las manos vacías. Esto sería un arma para todos aquellos países que han sido presionados por Europa para hacer más por la protección del clima. ¿Es la neutralidad climática para 2050 solo un sueño inalcanzable? A esta y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados. Nicolás González Casares, eurodiputado de los Socialistas y Demócratas, Ollane Aguirre-Goitia, eurodiputado de Renew por el PNV, y Emilio Ordiz, corresponsal en Bruselas del 20 Minutos. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos, pero antes de empezar, veamos primero por qué el populismo está en auge en Europa. El tablero político europeo se está transformando y no parece que vaya a cambiar pronto. Durante la última década, nuevos partidos populistas han ganado protagonismo en todo el continente. Estos movimientos se presentan como la voz del pueblo contra las élites, mientras buscan terminar con el status quo. Es la democracia en blanco y negro, que culpa constantemente a los partidos tradicionales de todo aquello que no funciona en la sociedad. Esto parece haber creado nuevas tensiones sociales y políticas, exacerbando la polarización y en algunos casos socavando las normas democráticas y adoptando un discurso político agresivo que busca eliminar las diferentes visiones del mundo. ¿Está Europa sucumbiendo a las guerras culturales y a la violencia política como lo está haciendo Estados Unidos? Nicolás, voy a empezar contigo. ¿Está el Estados Unidos de Donald Trump poniendo en cuestión nuestros valores e identidad europeos? No solo está poniendo en cuestión nuestros valores, sino que también está poniendo en cuestión sus valores, sus propios valores de democracia, libertad, que también eran valores de la democracia norteamericana. Es cierto que eso se contagia. Aquí ya teníamos nuestra propia polarización y crecimiento de las fuerzas populistas. Yo no sé si la fragmentación política crea polarización o viceversa, si la polarización crea fragmentación política. Pero desde luego sí que estamos enfrentándonos a discursos de odio y yo creo que esto es lo que tenemos que eliminar de la política. Charlie Kirk fue uno de los elementos de mayor polarización y debemos condenar cualquier tipo de violencia. Y esa violencia hay que evitarla antes. La polarización no podemos dejarnos en manos de la polarización, en manos del insulto, de la vejación al contrario, de la eliminación, el intento de eliminar las ideas del contrario, de suprimirlas, que es lo que está haciendo Donald Trump, claramente, incluso reprendiendo a periodistas o tratando de callar a las universidades. Y estas fuerzas populistas que están creciendo están utilizando también las mismas artimañas, las mismas herramientas que usa Donald Trump. Y no tengo duda de que si algunas llegaran al poder, y ya ocurre en Hungría, tendríamos serios problemas pues, con la libertad de expresión, con el discurso libre de las personas. Y eso sí que es algo contrario a nuestros valores que debemos combatir, pero no combatir con los mismos elementos, sin violencia, sin odio, con la palabra, con la discusión, con la libertad democrática. Bueno, son dos realidades muy diferentes, Ollane, pero ¿podemos comparar lo que está ocurriendo en términos de polarización en Estados Unidos con lo que estamos viendo en Europa? No, yo creo que es evidente que existe esa tendencia, ¿no?, a la polarización, a los extremismos y a los populismos. Y yo creo que podemos hablar de algo que se está dando a nivel global y que está vinculado con azuzar y con generar malestar
Y yo preocupada también porque se están fomentando actitudes violentas en distintos espacios y de distintas formas. Y yo creo que es algo que como sociedad nos tiene que preocupar, porque yo desde luego no quiero vivir en una sociedad violenta. Y lo que hay que hacer es analizar también qué es lo que está sucediendo y por qué se está dando todo esto. Nosotros como Partido Nacionalista Vasco y como Renew, pues ayer y hoy hemos estado en unas sesiones analizando por qué se está dando ese crecimiento de los extremismos y de los populismos, en los que claramente estábamos visibilizando cómo a raíz de descontentos económicos, a raíz de intentar lanzar un mensaje de que todo va a ir mal, nada va a ir a mejor, y hacer un alelo de situaciones mejores, pues tiempos mejores pasados, lo que hacen es generar una crispación que termina induciendo a la violencia y a valores poco democráticos. De manera que lo que hay que hacer es qué problemas tenemos socialmente, dónde tenemos que atajar y trabajar, porque no basta solo con decir que no queremos actitudes extremistas y populistas, surgen por algo, hay que ver qué es lo que está preocupando a la gente y hay que dar soluciones y hay que hablar claro también. Yo creo que algo que lo que está generando muchas veces es que en los ámbitos políticos no hablamos con la suficiente nitidez de problemas reales que la ciudadanía está sintiendo. Esto es algo que se ha exacerbado precisamente en los últimos años. Emilio, ¿cuál es el caldo de cultivo del que está hablando Ollane para que ocurra esta polarización tan extrema? Lo acaba de decir Nicolás, no sé si fue antes el huevo o la gallina, no sé si te polarizas por la división política o es la división política la que te polariza. Pero no estamos en 2014 cuando crecieron, vamos a decir a la vez, fuerzas políticas en los dos lados. Nos acordamos de Syriza en Grecia, la Lega, ahora Lega, en su momento Lega Norte de Salvini. Ahora el terreno de juego se está inclinando hacia un lado. Y es que yo creo que la palabra polarización hoy, en 2025, nace de una premisa que es falsa. No se polariza hacia los dos lados, se está polarizando desde uno de los lados. Es decir, que yo combata o que Nicolás o que Ollane combatan desde sus posiciones y yo desde la mía lo que plantea Donald Trump, lo que plantea Víctor Orbán en Hungría, eso no responsabiliza a los que combatimos esas ideas. No somos nosotros los que estamos polarizando. Con lo cual yo creo que la base de todo a día de hoy es que tiene que quedar claro que está polarizando un campo ideológico. ¿Cuál es ese campo ideológico? Los dos. Bueno, se está viendo que hay un crecimiento de las fuerzas de derecha radical, como se mostró en las elecciones europeas de 2024. Ahora mismo hay 3 grupos de derecha radical en el Parlamento Europeo, cuando hasta hace nada había 1, 2, se hablaba incluso de que se podía unificar todo en una familia política grande. Entonces creo que el diagnóstico tiene que partir de ahí y evidentemente renunciar a responder con el mismo lenguaje, con la misma violencia política que se plantea, por ejemplo, en Estados Unidos. Y es que el efecto contagio, lo estamos viendo, es difícil de parar. Es decir, una vez que se empieza esa rueda, luego frenarla es mucho más difícil que hacer que no eche a funcionar. Esto es una cosa que mencionábamos en el vídeo del principio, ¿no? Que estos grupos utilizan muchísimo lo que es ir en contra del status quo, ¿no? Nicolás, ¿por qué vende este discurso de la antipolítica, de ir en contra del establishment? Bueno, a veces podemos pensar que es un agotamiento de la democracia. Yo creo que no, hay que defenderla más y sanearla muchas veces. Sanearla quiero decir en un sentido positivo, buscar esos puntos que dice Ollane, donde podemos estar fallando y buscar soluciones. Yo lo que creo aquí es que también hay nuevas herramientas que antes no había. Hubo una crisis financiera que provocó muchísima frustración y, como dijo, una cierta polarización en ambos extremos, ¿no? Pero ahora cae casi todo hacia la deriva del autoritarismo populista. Y no es lo mismo, hay esa simetría que acaba de mencionar Emilio que debemos también combatir, pero combatir también para soluciones que vienen desde aquella crisis, que es la desigualdad. Tenemos que buscar, abordar esos elementos de desigualdad, hoy en día singularmente también con la vivienda, ¿no? Que no es uno de los grandes problemas europeos. Y luego las herramientas usadas para polarizar también pueden ser fomentadas por agentes externos, ¿no? Es decir, pues las redes sociales son manejadas a día de hoy por grandes corporaciones con nombres y apellidos que todos conocemos, Elon Musk, Zuckerberg, que también responden a los intereses. Esto es algo que ha cambiado muchísimo el panorama de la polarización. Y yo creo que aquí, con la Ley de Servicios Digitales, tenemos que ser más activos y desde la Unión Europea, desde nuestras instituciones, ahora tenemos herramientas para parar, para modular y para buscar
no solo entendimiento, sino también soluciones que a veces pueden ser drásticas para atajar que estas herramientas no conlleven y no empujen a una mayor polarización. Seguro que todos aquí, Llanes Política como yo, tenemos redes sociales, Emilio también las tiene. A veces decimos, es que no sé si echarme para atrás y salirme de esta red, pero claro, es también dejar un campo abierto, donde hay muchísimo público. Y ahí en ese uso también tenemos, claro, es una herramienta nueva, tenemos que aprender a utilizarla de la manera más correcta. ¿En qué punto, Ollane, conectan? ¿Cuál es el punto de enfado, ¿no?, de la ciudadanía para llegar a polarizarse a esos extremos? ¿Qué es lo que enfada? Los extremistas lo que hacen es siempre mirar única y exclusivamente lo negativo y lanzar siempre una visión que es la peor de todas las circunstancias. Y luego utilizan mucho la comunicación digital, una comunicación muy agresiva, pero que conecta mucho con esa parte más visceral, emocional. Y yo, al hilo también de lo que mencionaba Nicolás, creo que es importante que no les dejemos esos espacios y creo que hay que rebatirles porque tienen muchas incoherencias. Porque los mismos que a día de hoy presentan una moción de censura y critican el acuerdo comercial que se ha hecho con Donald Trump, hace unos meses estaban aplaudiéndole en la toma de posesión. Entonces, yo creo que hay que sacar a la luz también sus incoherencias y que en este caso tenemos que utilizar el ámbito digital y los algoritmos de una forma positiva y constructiva, que también se puede, y no dejarles esos espacios porque lo que están haciendo es una manipulación. Yo creo que tener miradas diversas, positivas, negativas, constructivas, todo aporta una visión global y general. Lo que no debiéramos hacer es dejarles un espacio únicamente a ellos con una visión negativa y destructiva con respecto a los valores europeos y a lo que hemos construido entre todos y entre todas, y que además que lo único que genera es malestar emocional, social y violencia. Emilio, ahora voy contigo, pero quiero que volvamos un poco al inicio, hablando de Estados Unidos. Hablamos del brutal asesinato de Charlie Kirk, un amigo cercano de Donald Trump y conocido activista político. Fue asesinado a plena luz del día el 10 de septiembre en Utah mientras daba un discurso. Su muerte se ha convertido en piedra angular del discurso político del presidente norteamericano, quien encabezó el multitudinario funeral de Kirk hace unos días. Aquí la familia política de la ultraderecha en el Parlamento Europeo, Patriots for Europe, pidió que Charlie Kirk fuera nominado al premio Sájarov de la Paz. Oigan, ¿qué opinamos de esto? Pues vuelvo casi al ejemplo, ¿no?, que mencionaba anteriormente. O sea, ¿cómo es posible que alguien que, por un lado, está cuestionando determinadas actuaciones de Donald Trump por el daño que nos genera en Europa, a su vez le propone, con todos mis respetos y vaya por delante mis condolencias a la familia y amistades, porque, como decía, nada justifica una actitud violenta y mucho menos lo que ha sucedido, pero le proponen a premio Sájarov. Entonces, son incoherencias continuas y acciones desafiantes para generar inestabilidad y malestar. Y por lo tanto, ante eso, pie en pared y argumentos sólidos y soluciones a los problemas de las personas. Y lo que nos toca es hacer las cosas francamente bien, muy bien diría yo, con poco margen de error, y hacerlo también en sus mismas plataformas. Emilio, ¿qué impacto tiene el hecho de que se haya ensalzado tanto la figura de este activista ultraconservador? Bueno, era esperable por cómo suele funcionar el trumpismo, pero a mí lo que me resulta paradójico es que cuando asesinaron a Charlie Kirk, que por supuesto no hay ni medio hueco para la justificación, el entorno de Donald Trump y sus, vamos a decir, bots en redes sociales salieron a decir que la izquierda o quienes no comulgan con las ideas de Donald Trump instrumentalizaron el asesinato de Charlie Kirk, pero después hay un grupo político en el Parlamento Europeo que le nomina o que le propone para el Sájarov. Entonces, ¿Es eso también una instrumentalización política? No solo eso, la verdadera instrumentalización política es que se celebre un funeral como si fuese un partido de la NFL. O sea, ¿y qué efectos tiene? Yo el efecto más grave que veo es que a reacción de eso ahora Donald Trump quiere prohibir o quiere manifestar que el movimiento antifascista es terrorista, cuando es un movimiento que no es ninguna organización y cuando el antifascismo es el que nos provee de valores europeos, el que liberó a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos lo que es el fascismo. Por lo tanto, ser antifascista, ahora Donald Trump lo quiere colocar como algo negativo. Creo que es lo más positivo que podemos seguir expresando los europeos. ¿Y qué efectos tiene en el largo plazo este tipo de discurso? Bueno, al final es un poco
la exposición constante de los temas, como decía Ollane, viscerales. Es decir, de apelar, en lugar de apelar a la razón, apelar al estómago, para que la gente te vote, para movilizar a un sector de la población. Y al final, lo verdaderamente incoherente es que, por supuesto, a la administración Trump no se le pasa por la cabeza prohibir que los ciudadanos vayan por la calle con una pistola como si esto fuese el lejano oeste. ¿Por qué no se plantea eso para evitar que actos como el de Charlie, como el asesinato de Charlie Kirk, no se vuelvan a producir? Nunca se va a plantear algo así, ¿por qué no? Si eso debería ser lo lógico, es decir, que alguien va a un evento, a un meeting, a una charla con una pistola en el bolsillo y pueda abrir fuego contra quien sea, eso no es aceptable en una sociedad democrática. Pero el gobierno de Donald Trump no va a enfocar la solución hacia eso. ¿Por qué? Porque no le interesa electoralmente o a nivel de eso, ¿no? De planteamiento de ideas cero, que no se incluyen en lo que son las ideas de la razón. Siempre van al estómago, a las emociones, ¿no? Y imaginemos qué es lo que podría pasar aquí, ¿no, Nicolás? Porque en el caso, por ejemplo, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha hecho una campaña de deshumanización muy brutal. Vemos cánticos en conciertos, en manifestaciones, en un montón de eventos culturales. Vamos a ver a Sánchez también con una mampara de metacrilato dando un discurso, por si acaso. Yo supongo que no veremos así al presidente. Pero esto sí que es un caso clarísimo de polarización unilateral y deshumanización. Y a lo que no podemos es llegar hasta ahí, a tratar de deshumanizar al rival, al que está en la contienda contra nosotros. Y esto se hace a veces ya no de posiciones extremistas, sino de posiciones que considerábamos moderadas, que se han mimetizado con las posiciones extremistas. En este caso, la deshumanización más grave del presidente de gobierno viene a veces de las manos del Partido Popular, no de las manos de Vox. Pero este es un caso muy singular que creo que todos debemos pararnos a reflexionar. Yo jamás se me ocurriría calificar de esa manera que está calificando el Partido Popular un presidente de gobierno, y el ataque a la familia es brutal. Todos vemos, que el presidente ha tenido un cierto desgaste físico, pero yo también sé que el desgaste emocional, ahí hay una solidez muy importante que es la que mantiene en pie también el liderazgo. Uh-huh. A pesar de eso, hay muchos expertos que dicen que seguimos sin poder comparar lo que está ocurriendo en Estados Unidos con lo que está ocurriendo en Europa. Ollane, ¿qué es lo que puede aprender Estados Unidos del modelo europeo, si es que hay algo que se pueda aprender? Bueno, yo creo que hay que escuchar también voces estadounidenses que son críticas con lo que está pasando. Y yo leí ayer todavía, estaba Angelina Jolie en el Cinemaldi en Donosti, y como decía, no, claramente, yo amo mi país, pero no lo reconozco. Y no es la única, ni muchísimo menos. Yo creo que han salido representantes políticos, culturales y de distintos ámbitos cuestionando mucho lo que está sucediendo en su país. Y por lo tanto, pues esperamos, como suceden muchas otras cosas, que la presión social haga que las cosas vayan cambiando. Y ahí tenemos también ese ejemplo, ¿no?, del programa de un humorista estadounidense que vio retirado, en este caso, y se vio censurado al día siguiente del asesinato, porque habían considerado que no era adecuado lo que decía, y ha tardado un día en volver a reponerse ese programa. Entiendo que probablemente si se ha vuelto a poner en antena será porque han visto múltiples bajas y se han visto cuestionados con respecto a lo que habían. Ha habido mucha presión social también. Efectivamente. Con lo cual, pues yo creo que son elementos que debemos tomarlo en positivo cuando decimos, oye, ¿cómo podemos trabajar?, ¿no? Bueno, pues nosotros y nosotras también, más allá de ver únicamente lo malo que está sucediendo, yo creo que hay que poner en valor los esfuerzos y que existen otras cosas y otras posibilidades de colaboración con quienes quieren otro Estados Unidos, con quienes quieren unas buenas relaciones con Europa y con quienes casi están esperando a que lleguen otras elecciones. Emilio, había mencionado antes, Nicolás, la ley de servicios digitales. ¿Cómo se puede reglar desde las instituciones precisamente esa prevención para que no ocurra en Europa lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, a nivel digital ya está funcionando. Lo que pasa es que tiene que funcionar, no sé si con mayor celeridad, pero con la Unión Europea siempre pasa más o menos lo mismo, que es que nunca vemos un impacto súper inmediato de la normativa. Y eso es lo que a la gente, con la gente hay que hacer pedagogía en este sentido. Es decir, no hay soluciones de hoy para mañana.
porque somos un bloque de 27 Estados miembros, cada gobierno de su padre y de su madre, y la toma de decisiones es más lenta de lo que nos gustaría, probablemente, pero es que la estructura está montada así, las herramientas ya existen. ¿Que hacen falta más? Probablemente, pero para eso votamos cada 5 años un Parlamento Europeo nuevo, se elige una Comisión Europea nueva para que la maquinaria bien entendida siga funcionando. Hay que ser exigentes, pero también tener, digamos, la perspectiva de que los problemas... El populismo, precisamente, aplica soluciones muy simples a problemas muy complejos. Y hay que entender que no siempre todo funciona ya. La inmediatez no siempre es posible. No, quería dar un aporte que quizás se nos haya olvidado, y es la necesidad también de que hay sectores de la población a los que debemos apartar de esta polarización, y los jóvenes están sufriendo acoso por redes, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo ahora una iniciativa de mi compañera Laura Ballarín que se llama Share to Protect, para que los discursos de odio también se eliminen. Y yo creo que debemos buscar soluciones, y cada vez hay más voces en los Estados miembros que hablan de regular las redes a esos sectores de población, a los menores de edad y a los sectores infantiles, porque también creo que tenemos que protegerlos de estos discursos. No aislarlos del mundo, claro que no, pero no puede ser que alguien con ideas aún por conformar se le ataque desde otras ideas que banalizan a las personas o que atacan directamente a los derechos humanos o que claramente vemos discursos xenófobos, y tenemos que evitar que esos sectores de la población reciban eso con tanta fluidez. Veremos qué ocurre con la gente joven, que además siente muchísima desafección política, pero como ocurre con todo, solo el tiempo nos dará las respuestas, porque ahora tenemos que despedirnos, pero no se vayan, porque volvemos enseguida para hablar del estrepitoso camino de la UE hacia sus objetivos climáticos. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Amaya Echevarría y junto con mis invitados repasamos algunos de los temas de actualidad de estos últimos días. Esta semana todas las miradas han estado puestas en Nueva York, donde líderes de todo el mundo se reunieron para debatir los grandes desafíos de nuestro tiempo, y entre ellos el cambio climático, con toda una semana dedicada a abordarlo. Con los científicos advirtiendo de que este verano fue el más caluroso registrado en Europa, las apuestas no podrían ser más altas de cara a la COP30, que tendrá lugar en Brasil en noviembre. Los observadores de la UE estaban furiosos porque la Unión Europea no consiguió ponerse de acuerdo sobre sus objetivos concretos para 2025. Escuchamos a Colin Ross de Friends of the Earth. Es significativo y una vergüenza que la Unión Europea no se presente en Nueva York con su meta climática para 2035. El resto del mundo exige que la Unión Europea, como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del planeta, muestre liderazgo. Lo que la UE necesita hacer ahora, en primer lugar, es aumentar su ambición. También debe cerrar las lagunas que está dejando en sus nuevas metas para 2040. Y finalmente debe empezar a cumplir de verdad sobre el terreno para los ciudadanos europeos. Abordar cuestiones como la pobreza energética, garantizar que estamos invirtiendo en la transición climática para todos y no solo para los ricos, y hacerlo a un ritmo suficiente para evitar los peores impactos del desastre climático, que ya están golpeando a los ciudadanos europeos en todo el continente. Nicolás, ¿qué significa que no haya habido un acuerdo? Tiene un impacto también internacional. Es decir, Europa tiene un liderazgo climático más o menos consolidado, unos objetivos claros, y yo creo que tiene que llegar con un objetivo al menos del 90% a la COP, a ver si es posible y entre todos lo conseguimos, porque la imagen dada ahora pues no es beneficiosa para Europa. Es decir, el objetivo indicado por el Consejo, con ese margen, creo que nos deja en mala posición. Y recordemos, estamos ante el mayor desafío intergeneracional. El cambio climático nos va a afectar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vengan después. Y ellos, los que vienen después, mirarán lo que hemos hecho nosotros. Y si ven que no hemos sido capaces de mantener nuestra ambición, de no hacer los deberes en todo lo que tiene que ver con la mitigación del cambio climático, también la adaptación, pues muchos de estos desastres que se van a multiplicar y que veremos aumentados, pues nosotros también seremos los responsables. Seremos responsables del daño causado a generaciones posteriores. Por lo tanto, debemos reducir los fósiles, debemos lanzar al mundo también esa bandera que es parte de la Unión Europea en una negociación que es multilateral. Yo no quiero olvidarme de que la COP es multilateralismo y Europa debe seguir apostando por las instituciones multilaterales, donde busquemos acuerdos con diferentes, en la vía del diálogo, no por la imposición.
y la diplomacia climática es una gran oportunidad para esto. ¿Corre peligro, Yane, ese liderazgo climático del que hablaba Nicolás con el hecho de que no se consiga llegar a un consenso? Lo que tiene que ver con los acuerdos climáticos, que fue uno de los grandes logros del mandato pasado en cuanto a acuerdo y consenso, bueno, pues está sufriendo en tanto en cuanto la composición del Parlamento ha cambiado y, por lo tanto, se resienten esas decisiones como otras. Dicho esto, yo también lo que creo es que hay que trabajar para llegar con un consenso a la COP. Y sin olvidar dos elementos que yo creo que son muy críticos. El primero de ellos es no se puede dar alas al negacionismo al cambio climático, y es que en España se ha vivido la Dana, los incendios recientemente en verano. Existen elementos que tenemos que tener en cuenta, no simplemente cuando suceden, o sea, hay que mirar las cosas con un poquito de perspectiva. Y por otro lado, lo que se hacía también para ganar soberanía e independencia en el ámbito energético. No lo olvidemos tampoco, que tampoco nos gustaba pagar facturas altas de la luz con la dependencia, en este caso, que teníamos de gas ruso, por ejemplo. Hay que reconocer también que existen dificultades a día de hoy en las industrias, en los procesos de descarbonización y electrificación, a veces porque la propia red eléctrica no tiene la capacidad necesaria para ello. En el discurso del Estado de la Unión se hablaba de corredores energéticos europeos, la importancia de las interconexiones, con lo cual es fundamental que mantengamos ese acuerdo y que lleguemos con el a la COP, pero es fundamental también que hagamos los deberes que tenemos que hacer para que los sectores afectados puedan avanzar en sus procesos de descarbonización y electrificación, que es esencial para llegar a los objetivos. Con respecto a lo que decía Ollane, ¿se ha encontrado la Unión Europea con problemas que no tenía previstos o ha perdido ambición climática? La ambición en general, en este caso la climática, va condicionada a, como decía Ollane, la estructura del Parlamento, la estructura de la Comisión y, sobre todo, cómo se están moviendo los gobiernos en el Consejo. Es decir, si tú vas teniendo cada vez más voces, vamos a decir, que relativizan el cambio climático, porque la propia von der Leyen, cuando asumió de nuevo el cargo de presidenta de la Comisión Europea para la segunda legislatura, suavizó o relativizó sus aspiraciones en política climática que vimos en el primer mandato. ¿Por qué? Porque al final te condiciona que tú el panorama de los 27 Estados miembros ya no tengas una posición firme y única en la lucha contra el cambio climático y veas gobiernos pues como el húngaro, el italiano, vamos a ver qué pasa con los nórdicos, con Suecia y con Finlandia, que van poniendo, vamos a decir, pegas a las ambiciones climáticas de la Unión Europea. Entonces, al final yo creo que la Unión Europea está adaptando sus políticas climáticas o sus ambiciones al escenario que ha resultado de las últimas elecciones europeas. ¿Eso es malo? No, simplemente ha cambiado el escenario. ¿Eso implica que haya que llegar a la COP sin un acuerdo? Tampoco, pero a lo mejor el acuerdo es menos ambicioso de lo que a muchos nos gustaría. Bueno, han cambiado la composición del Parlamento Europeo, como tú decías, porque los grupos escépticos se han elevado, pero también es verdad que la falta de ambición climática ha sido una de las razones que han llevado a la moción de censura de Ursula von der Leyen. Entonces, Nicolás, ¿por qué no hay un consenso? Bueno, no hay un consenso en buena parte por lo que ha dicho Emilio de la situación política y la situación del Consejo. Podemos vernos en la paradoja de París matando a París, el Acuerdo de París, y que Macron está siendo un poco, voy a decirlo, cínico. Siento, Yane, que es un poco un líder de Renew, pero no veo a Renew tampoco alineado con lo que dice Macron. Por lo tanto, mira, yo creo que, primero, la mitigación para nosotros, para Europa, y lo ha dicho Yane, es una oportunidad. Es decir, la mitigación climática es competitividad y la adaptación también una oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, las políticas y las ambiciones climáticas son beneficiosas también para Europa. Ollane, por alusiones a lo que ha dicho Nicolás. Sí, bueno, yo aquí es que mi foco no está en Macron, mi foco está en Euskadi. Entonces yo sé cuáles son, por un lado, las demandas... Sí, no, además amistosamente. Pero cuáles son las demandas, yo creo, sociales también, y el compromiso que tenemos. O sea, vengo de una comunidad que fue la primera en declarar la emergencia climática. Lo que queremos también es una hoja de ruta que sea realista con respecto a las inversiones y con respecto a las infraestructuras que posibilitan. Bueno, este es un debate al que todavía le queda mucho recorrido todavía en las instituciones. Lamentablemente aquí no tiene más porque no tenemos más tiempo. Gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto.
Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Amaia Echevarría y me acompañan Nicolás González Casares, eurodiputado de los Socialistas y Demócratas, Ollane Aguirre-Goitia, eurodiputada de Renew Europe por el PNV, y Emilio Ordiz, corresponsal en Bruselas del 20 Minutos. Juntos estamos haciendo un repaso a las noticias de la semana y una que destacó fue el reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte de Reino Unido y Francia, así como la reunión de la ONU en Nueva York. Esta medida enfureció al gobierno israelí y el primer ministro Netanyahu prometió represalias. Otra acción que algunos países europeos han adoptado para presionar a Israel es retirarse del Festival de Eurovisión, a menos que Israel sea excluido. Entre ellos se encuentran Irlanda, Eslovenia, Países Bajos y España. Nicolás, España está liderando un poco este boicot cultural de alguna manera a nivel europeo. ¿Qué mensaje político busca transmitir? El mensaje de respeto, justicia y lucha por los derechos humanos. Yo aquí lo que veo es que hay una situación terrible en Gaza. Yo condeno firmemente lo que hizo Hamás. Desde luego no cabe otra posibilidad entre demócratas, pero lo que está haciendo ahora es un ataque a Israel, es un ataque a los derechos humanos. El gobierno de Netanyahu, de extrema derecha, está, para mí, a todas luces, cometiendo un genocidio, un exterminio de la población de Gaza que se intensifica cada día. Por tanto, yo no creo que no queda otra que establecer medidas de presión internacional. Esta es en el ámbito cultural, sí, pero hace poco veíamos que en el ámbito deportivo pues se intentó hacer lo que se llama sport washing, es decir, un equipo en la Vuelta Ciclista a España utilizando pues un deporte tan noble como el ciclismo, tratando de buscar blanquear al régimen de Israel. Por lo tanto, yo me opongo totalmente, condeno la situación y no es cancelación, es actuar con las posibilidades que tenemos internacionales. Cuando a Rusia se le sacó de Eurovisión, todos dijimos, pues claro, cae de cajón. Yo creo que en esta situación de un genocidio, pues todas las medidas de presión pacíficas son válidas. Oye, hablaba Nicolás también del tema de la Vuelta Ciclista. Empezó un poco el boicot cultural en Bilbao, que luego ha tenido un poco un efecto arrastre, ¿no? ¿Qué impacto tiene el hecho de que haya una cancelación tan fuerte por parte de la sociedad? Bueno, existe una demanda ciudadana que es totalmente normal con respecto a pedir que cese la violencia y un genocidio, porque lo que estamos viendo son retransmisiones continuas en la tele de población civil que es asesinada, que no se le da acceso a alimentación básica. Se llevan demasiados meses utilizando el hambre como arma de guerra y, por lo tanto, lo que se está diciendo es basta ya y cada cual desde donde le corresponde que actúe para poder hacer la presión que sea necesaria. Con respecto a Eurovisión, pues yo creo que los espacios culturales siempre han sido reivindicativos y es que quiero recordar muchísimas galas de los Goyas desde hace muchísimos años también con cuestiones vinculadas con la paz y el respeto a los derechos humanos. En el Cinemaldi estos días lo teníamos también y por lo tanto lo que mostramos es un posicionamiento claro hacia un aislamiento pacífico de Israel en estos momentos. Es decir, bueno, y yo creo que es lo que está sucediendo. Hace también una semana estábamos con el ex primer ministro palestino y él mismo nos reclamaba, ¿no? La importancia de reconocimiento de dos estados y luego aquí hay que trabajar por una convivencia pacífica, que no olvidemos que lo que se está generando es un odio y una violencia que hay que ver luego cómo garantizamos la convivencia pacífica de los dos pueblos. Emilio, todas estas medidas de presión social, ¿qué impacto tienen a nivel de política internacional para presionar a Netanyahu? Aquí esto no quiero sonar simplista, pero es mucho más fácil de lo que parece. Es decir, cuando el director de la Vuelta salió y dijo, bueno, es que nosotros somos deporte. Sí, pero el deporte y la cultura también es política. Quiero decir, cuando hablamos de poder blando, que es un concepto que aquí en Bruselas se utiliza de manera muy recurrente, el poder blando es esto. El poder blando son movilizaciones ciudadanas en un evento deportivo y es que un país que está cometiendo lo que ya la ONU califica como genocidio no puede participar ni en competiciones internacionales ni en eventos internacionales. Y si cuando se hizo con Rusia a todos nos pareció lógico, ya no digo bien, ya digo lógico, era lo normal. No entiendo por qué se aplica un doble rasero y nos hacemos trampas al solitario con Israel. Nicolás, lo que ocurrió con la Vuelta generó una falta de consenso dentro de España porque la presidenta de la Comunidad de Madrid lo rechazó, dijo que eso no representaba a los madrileños. ¿Por qué no hay un acuerdo con respecto a esto, teniendo en cuenta que a nivel social sí que hay una gran presión para que se pare lo que está ocurriendo?
Quizás no sea a mí a quien debías preguntar eso, porque yo lo tengo muy claro y yo no he mencionado, por ejemplo, la Vuelta Ciclista cuando llega a Madrid y le llama Sarajevo. Yo creo que es una irresponsabilidad tan grande, sobre todo una falta de respeto a las personas que también en los Balcanes, en Srebrenica, sufrieron un genocidio, que yo creo que el Partido Popular pues está en una posición que incluso a veces no sabe dónde está. Manejado en cierta medida pues el expresidente Aznar, que es el que parece que toma las decisiones en política internacional del Partido Popular y que desde luego tiene un posicionamiento muy claro, por lo menos lo está dejando traslucir a favor de un genocidio, porque dice que si eso no acaba, si Israel no acaba su trabajo en Gaza, todos estaremos en peligro. ¿Pero esto qué es? Un expresidente que cuando era presidente hizo declaraciones, hizo discursos a favor del reconocimiento del Estado palestino. Yo es que ante todo esto, y una vez más voy a poner en valor un acto reivindicativo deportivo que se va a dar en Euskadi como respuesta a todo esto. Partido entre la selección de Euskadi y la selección de Palestina. Pues es un ejemplo claro de cómo se pueden organizar eventos deportivos con una reivindicación política en un ambiente que pueda ser de disfrute pacífico y lanzando un mensaje muy claro y muy unido, sobre todo. ¿Qué repercusión tiene esto en la imagen internacional de España, el hecho de que esté impulsando tanto este boicot cultural, Ollane? Bueno, a ver, yo creo que hay un posicionamiento muy claro porque hay una demanda muy clara social de defensa de los derechos humanos, sea donde sea, y yo creo que ese mensaje es muy bueno socialmente, es decir, nos da igual dónde se estén violando los derechos humanos y nos da igual quién lo esté haciendo. Y aquí lo que estamos diciendo es que a eso hay que ponerle unos límites y cada cual hacer todo lo que esté en nuestras manos, con sentido común y con cabeza y como siempre, no generando actitudes violentas, desde el sentido común, pero presionando donde hay que presionar. Y yo creo que cada cual ya sabemos dónde tenemos que presionar y cómo podemos hacerlo. Una conclusión rápida, Nicolás. Bueno, que yo aquí tengo que levantar la cabeza y decir con mucho orgullo que estoy encantado de tener un presidente del gobierno que toma liderazgo europeo, que ha cambiado un poco el panorama europeo, traccionando, y que ahora en Naciones Unidas se está diciendo claramente lo que la comunidad internacional, los pasos que debe seguir, que es mayor presión y conseguir que esto se pare de una vez. Lo que se tiene que parar de una vez es este programa porque no tenemos más tiempo. Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Si quieren comentar este u otros temas, pueden escribirnos un correo electrónico a bruselastequiero@euronews.com o contactarnos a través de las redes sociales. Nosotros nos despedimos por ahora, cuídense y hasta pronto.